el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 contiene 7 mensajes para la iglesia del final. 7 características, 7 problemas, 7 situaciones donde la iglesia, al final, la Biblia dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante que eso aparece en el Apocalipsis. Y Apocalipsis es revelación. Amén. De los tiempos del final. A veces acercarnos al Apocalipsis puede significar que nos pueda dar un poco de temor, ¿verdad? Yo recuerdo que mi pastor, el hermano Otto, lo acusaban falsamente, por supuesto, que él le ponía temor al pueblo. Y le mandaban cartas. Cuando él enseñaba sobre los eventos del fin, indudablemente guiado por el Espíritu Santo, impelido por el Espíritu Santo a hacerlo. Pero el mensaje para el que tiene oído, y estas noches de viernes, usted tiene que estar seguro que tiene oído, para oír el mensaje que el Espíritu trae. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy nos toca el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ya hemos oído el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de, ¿cuál es la segunda? Esmirna, el viernes pasado, y hoy nos toca a la iglesia de Pérgamo. Desde que le hablé acerca del mensaje de la iglesia de Éfeso, quiero recordar, porque probablemente hoy no estén los que en las predicaciones pasadas, le quiero recordar que el Señor resucitado que se le aparece a Juan, en todo el capítulo 1 vemos las características tan interesantes del Señor resucitado. Y Juan cae como muerto, o sea que la manifestación del Señor era muy fuerte, porque cae como muerto. Yo no sé, porque no estaba en los zapatos de Juan, pero me puedo imaginar que Juan, cuando el Señor se le aparece, habían ya pasado varios años, porque Juan llega casi a vivir hasta la última década del siglo I. Pero cuando caminó con el Señor era un joven. Y dice que el Señor lo amó, ¿verdad? Porque era el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Usted quiere ser el discípulo que Jesús amaba? ¿De verdad? ¿Sí? ¿O que ama? Sí. Hagamos bien la conjugación del verbo. ¿Usted quiere ser el discípulo, la discípula que el Señor ame hoy? Bueno, yo no sé si usted ha visto un hombre recostado en el pecho de otro. En estos dorados tiempos, si usted ve algo así, se pone a reprender, ¿verdad? Precisamente por las permisiones que tiene la sociedad ahora. Pero en ese tiempo, Juan dice que se recostaba en el pecho del Señor. Era el discípulo a que el Señor amaba, y no es casualidad que el Señor le haya revelado lo que ha de venir, y que de alguna forma ya estamos viendo o estamos atisbando el principio de ese Apocalipsis. Entonces, le dije que esta manifestación del Señor resucitado a cada una de las iglesias tiene que ver con la necesidad que esa iglesia tiene. Y usted notará que el Señor se presenta, si usted ya está ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, donde está la iglesia, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Bueno, entremos en materia. Y nos vamos a ir a Hebreos capítulo 4 y verso 12,
donde esta frase, espada de dos filos, se nos vuelve a trasladar, solo que en el autor a los Hebreos, y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Usted puede darse cuenta que todos nosotros tenemos un libro, ¿verdad? Pero puede ser para usted un libro con letra muerta, por lo tanto, un libro muerto, si usted solamente se acerca a él como literatura. Pero la Biblia dice, aquí en este pasaje, que la palabra de Dios, que ciertamente ese es el libro que usted tiene, tal vez con la carátula de cuero, o de pasta dura, o de pasta liviana, con letra grande, letra chiquita, no sé cómo es su Biblia, pero ojalá que sea una Biblia toda ajada de tanto leerla. Si es una Biblia nueva y la tiene hace mucho tiempo, es que no la lee. Amén. Ojalá que la tenga toda subrayada. No solamente aquellas cosas que a usted le agradan, que Dios dice en sus promesas hacia nosotros, sino también aquellos requerimientos, aquellas exhortaciones que establecen la manera como el Señor espera que nosotros vivamos, como una forma de gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es viva y eficaz. Pero aquí viene el concepto que acabamos de leer ahí en el Apocalipsis capítulo 2. No le di la cita, pero usted creo que ya llegó ahí, ¿verdad? Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces, si aquí nos están equiparando una espada de dos filos con la palabra de Dios, eso nos ayuda porque la Biblia se explica a sí misma, a entender que el que se está presentando a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, está hablando del que tiene la palabra de Dios. Porque usted se va a dar cuenta que Pérgamo necesita urgentemente la palabra de Dios, y los de Pérgamo de estos tiempos necesitan conocer la palabra de Dios. De lo contrario, van a caer presa de lo que la iglesia en Pérgamo cayó presa. Lo que le aconteció a esta iglesia, y que indudablemente nosotros notamos que en estos tiempos pueden haber efesianos entre nosotros, esmirnianos dijimos, y también de Pérgamo. Ya le iba a decir pergaminos, pero eso no suena, ¿verdad? Este círculo, no vaya a creer que el cuerpo es así de redondo, ¿verdad? Aunque si usted se descuida, se puede poner un poquito redondo. Pero esta parte del ser, porque dice que en la espada de dos filos, usted tiene ahí su Biblia todavía en Hebreos 4:12. Dice que penetra. ¿Sí? Eso dice. Penetra. ¿A dónde penetra? A la división del alma y del espíritu. Bueno, ahí está el cuerpo. Es un esquema, ¿no? Ahí está el alma y aquí está el espíritu. Es un buen esquema para poder entender que nosotros somos seres tripartitos. ¿Sí? ¿Dónde estará la división del alma y el espíritu? En este esquema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante como una espada de dos filos, penetra. Usted no se tiene que conformar con oír palabra de Dios que no le penetre, porque entonces está perdiendo su tiempo.
La palabra del Señor va a penetrar a la división del alma donde están tres cosas. Lo sabe, pensamientos. Si yo pudiera saber qué está usted pensando, ¿será que me asustaría? ¿O me llenaría de gozo? De gozo, dice mi hermano. ¿Y usted qué dice? Porque uno está oyendo y está pensando. Yo estoy predicando y estoy pensando. Porque el movimiento, la forma de pensamiento en la mente es sumamente rápida, ¿no? Las ideas pueden ir sumamente rápida en fracciones de segundos. Y cuando uno predica, espera que sean las ideas del Espíritu. Entonces, ahí también en el alma están los sentimientos, que son un gran problema si no los controlamos. ¿Verdad que sí? A veces nos sentimos hasta arriba con los sentimientos y a veces nos sentimos hasta abajo con los sentimientos. Parece sub y baja la cosa, pura montaña rusa. Pero también ahí está la voluntad para tomar decisiones. Y es en la división del alma y el espíritu donde la palabra de Dios va a penetrar. Yo tengo la tesis que cuando se habla de palabra, y usted sabe que se puede hablar de logos, que es toda palabra que sale de la boca de Dios. De hecho, el logos usted lo puede encontrar desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Eso es logos. Se puede volver una letra muerta, un conocimiento. Pero la palabra que es espada de dos filos y penetra, generalmente es rema. Y el rema es la palabra que usted está necesitando y Dios sabe que lo está necesitando y que todos los oyentes aquí pueden recibir en la medida que yo esté compartiendo la palabra de Dios solamente como un instrumento, pueden entender y pueden recibir un rema, diferente cada uno, conforme a su necesidad. El rema es la palabra, porque Hebreos 4:12 cuando dice que es palabra, espada de dos filos, usa logos. Se lo puede chequear ahí más adelante si quiere. Entonces el logos está penetrando hasta la división del alma y el espíritu. Quiere decir que el logos va a impactar tus pensamientos. Necesita impactar tus sentimientos. Esos sentimientos feos que a veces puedes tener, la palabra tiene que penetrar ahí. Y si no son agradables a Dios, la palabra penetra para cambiarlos, para restaurarlos, para liberar las mentes. Porque eso está en el alma. Usted puede ver si esa franja amarilla, no la color zapote, si usted quiere, o medio café, ¿verdad? Que es el cuerpo, esa franja ancha, está marcando un espacio donde la palabra, el logos, entra. Pero cuando llega la división del alma y el espíritu, es decir, toca la frontera del espíritu. Porque mire, hermano, uno puede examinar la palabra de muchas maneras. El intelectual la examina intelectualmente. Si tiene algún grado de conocimiento, la examina. Y puede ser solamente un ejercicio intelectual, sin que realmente produzca algo más. Entonces, esa palabra tiene que llegar a esa división, y cuando el logos llega donde está el espíritu que tiene vida, ahí se transforma en rema. Eso es una tesis que yo se la expongo. Yo la he creído por muchos años. Y entonces dice Romanos 10:17, mejor, sí, 10:17, Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír. Y el oír
por la palabra. Ahí no es logos. Ahí en el original no es logos. Ahí en el original es rema. Entonces, ¿cuál es la palabra que produce fe? El rema. El logos puede producir conocimiento, pero es el rema el que va a generar fe. Fe para que creas que tu matrimonio que está teniendo problemas se va a restaurar. Fe para creer que el Señor realmente es un Dios proveedor si tienes problemas en cuanto a lo económico, lo material. Fe para creer que tu familia que se ha apartado del Señor un día va a volver. Fe para creer todo aquello que necesitas creer y por lo cual veniste hoy, necesitas creer. Por eso necesitas al que aparece con espada de dos filos, que es el Señor. Gloria a Dios. Ahí ve usted la espada de dos filos, es un esquema que nos permite de alguna manera entender un poquito mejor, pero dice que penetra en los pensamientos, ¿verdad? Bueno, yo no le traigo una clase de griego, pero me interesan palabras interesantes para lo que vamos a poder explicar rápidamente. Los diccionarios nos ayudan a tener un concepto más amplio, pero cuando dice que penetra los pensamientos, es una palabra griega que también se puede traducir imaginación. Entonces, la palabra también quiere penetrar tu imaginación. El proceso de renovación de la mente es sumamente importante en el creyente. Si nosotros no renovamos la mente, difícilmente vamos a evolucionar hacia lo que el Señor espera que nosotros alcancemos, que es la estatura del varón perfecto. ¿Me estoy dando a entender? Cuyo modelo es Jesús. ¿Cuántos de ustedes hace rato que no leen los evangelios? Porque en los evangelios uno se enamora de Cristo. ¿No es cierto? Y en la medida que el Espíritu a usted le interpreta la palabra, se la explica, usted puede ver el amor del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el modelo. Para cada uno de nosotros tenemos que estar llenos de gracia. Y no es que seamos graciosos en el concepto que nosotros manejamos. Ay, tan gracioso que es él, solo chistes. No, está hablando de que el que está lleno de gracia, es que está lleno de gracia delante de Dios y delante de los hombres. Usted necesita continuamente pedir gracia en su trabajo. Si usted está teniendo problemas con su jefe, pídale gracia a Dios. Dame gracia delante de mi jefe. Está teniendo problemas con sus maestros, dame gracia delante de mis maestros. Tiene negocio, Señor, dame gracia delante de aquellos que van a ir a comprar, para que no solo compren, sino que regresen la próxima vez porque tú me diste gracia. Y gracia es algo que no merecemos. Por eso nadie se puede hinchar en Cristo. Porque, ¿qué tenemos que no nos haya dado? Amén. Pensamiento, imaginación, deliberación, lo que la palabra está pensando, le está deliberando. Nos habla también de actitud, de intención, de propósito, de inteligencia, de comprensión moral. La palabra quiere penetrar todo eso, que diariamente tú y yo tenemos que tomar decisiones si lo que vamos a hacer es moral o no es moral. Y no porque hayamos asistido a un curso de moral y ética.
sino que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, aleluya, que fue el que inspiró la bendita palabra de Dios, nos indica qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice ahí, al final del verso 12, Hebreos 4:12, dice que las intenciones del corazón, pero el corazón no es este que hace pum, 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 es el músculo. Está hablando en el idioma original, lo que nos está diciendo es que el corazón, figurativamente dice, son los pensamientos o sentimientos, o sea, tiene que ver con el alma, de alguna manera puede ser un sinónimo del alma, pero dice que se usa en muchos sentidos, totalmente aparte del sentido físico, es decir, no es el músculo ese que puede estar malito si usted no se cuida. Pero ¿qué dice el verso 13? Ya vamos a regresar a Apocalipsis. Dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces yo lo quiero hacer ubicar a usted ante el que le está hablando a la iglesia de Pérgamo, que está esperando que tenga oídos. Ojalá que esta noche nosotros tengamos los oídos espirituales sin ningún tipo de problema para oír el mensaje del que habla con la espada de dos filos. Y aunque el mensaje sea difícil, sea duro, sea fuerte, nosotros tenemos que tener oídos para saber si ese mensaje también es para nosotros. Apocalipsis capítulo 2 y verso 13. Ya leímos el 12. ¿Cómo se presenta Cristo? Y obviamente no hay el tiempo suficiente para ver cada detalle. Pero mire lo que dice el verso 13. Yo sé dónde moras. Una de las cosas más fantásticas de esos 7 mensajes es que no son del apóstol Pablo. No son de Juan. Son del resucitado. Yo sé dónde moras. Si usted no se ha dado cuenta, el Señor lo conoce a usted completamente. Él sabe dónde mora, si no estamos hablando de la dirección de su casa, sino que está hablando del ambiente espiritual donde la iglesia de Pérgamo se está moviendo, que es muy parecido al ambiente que la iglesia del final se va a tener que enfrentar. ¿Dónde está el trono de Satanás? Qué fuerte, ¿verdad? ¿Y dónde estará el trono de Satanás hoy? ¿Estará en un solo lugar? ¿O estará en muchos lugares? Ninguno de nosotros quisiera que nuestro hogar fuera el trono de Satanás, ¿verdad? Sino que por el contrario, el trono de Cristo. Pero indudablemente la historia, porque para interpretar la palabra también tenemos que usar un poco de historia en el contexto donde fue dicho esto y a una iglesia que históricamente y geográficamente la podemos encontrar. ¿Guardas fielmente mi nombre? Eso es lo bueno de la iglesia de Pérgamo. Y no has negado mi fe. ¿Está guardando usted fielmente el nombre del Señor? ¿Y no ha negado usted la fe? Ojalá que no, porque a veces la negamos con nuestros hechos. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, un ministro de esa iglesia, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Eso fue algo histórico para ellos. El Señor sabía que había sucedido esto. Había habido tal persecución que aún Antipas, alguien importante dentro de esa iglesia, había muerto. Ahora, ¿por qué hablaba acerca del trono de Satanás? Donde mora Satanás. Las 7 iglesias del Apocalipsis
se desarrollan precisamente en la actual Turquía. Porque en el primer siglo, en esa área geográfica estaba lleno de cristianos. Y tomó unos siglos para que se perdiera la fe y se volvieran a una religión totalmente distinta. Entonces, vemos que ahí había un templo en ese lugar, en Pérgamo, había un templo dedicado a Esculapio, cuyo símbolo era una serpiente. Es esa vara y la serpiente enrollada en la vara que llamativamente usan los médicos. Llamativo, ¿verdad? Y el título que recibía ese templo y Esculapio era Esculapio Salvador. Mire qué tremendo, qué llamativo esto. Y era un centro de sanidad milagrosa. ¿Usted cree que el enemigo también sana? Algunos no contestaron. ¿Será que tiene poder para sanar? Y se practicaba, en esa ciudad se practicaba la adoración blasfema de un hombre, del César, como Dios. Por eso el Señor les dice, yo sé que moras, a los cristianos que estaban ahí, ¿dónde está el trono de Satanás? Ahora, hermanos amados, nosotros vivimos en un bello país, ¿no es cierto? Donde hay libertad de culto. Y donde no siempre aprovechamos esa libertad de culto al máximo, pero sabemos también que hay cultos paganos, sabemos que hay creencias raras, sabemos que hay un interés aún cultural o de gobiernos para que los cultos antiguos mayas puedan otra vez estar en boga. No me dejará mentir usted que los candidatos políticos, por quedar bien, dejan que los chilqueen todos, ¿verdad? Y van con los chamanes, porque ellos quieren quedar bien con Dios y con el diablo, ¿verdad? Es interesante que en el verso 14 vemos que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y es aquí donde tenemos que tener oídos para oír. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Usted se va a empezar a dar cuenta que el problema serio de Pérgamo es que había permitido doctrinas equivocadas que se infiltraran en la iglesia. ¿Qué será eso de la doctrina de Balaam? ¿Se acuerda que Balaam era un siervo de Dios? Era un profeta. Que un rey moabita, Balac, lo contrató para que maldijera a Israel. Entonces, la doctrina de Balaam tiene que ver con las contrataciones que se hacen hoy de los ministerios a favor de ciertas cosas. No sé si me estoy dando a entender. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Porque Balaam no pudo maldecir a Israel. Usted sabe que cada vez que él iba a sacar una maldición, lo que salía era bendición. Porque Dios siempre quiere bendecir a su pueblo. Aunque su pueblo no ande tan bien, pero el Señor de alguna manera no maldice a su pueblo. Y él no lo pudo hacer. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Mejor con las mujeres. A través de inmoralidad sexual vas a contaminar al pueblo. Ojo que la doctrina de Balaam tiene que ver con las permisiones que los ministros de Dios ahora se están dando, que incluye no solo manejo de dinero, sino inmoralidad sexual. Qué peligroso
Son estos tiempos que se están viviendo. Usted sabe que para poder darle base bíblica, por eso hoy más que nunca usted tiene que ser bien filudo. Por eso el que tiene la espada de dos filos está hablando. Ahí en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Porque ahora las nuevas corrientes, que no son nuevas, son antiguas, porque siempre el que ha querido pecar busca su propia doctrina. Como Salomón tuvo muchas esposas, dicen ahora algunos, yo también puedo. Y lo peor es que al neófito le sacan la Biblia, mira, aquí dice, sí vos, y como el otro también quiere, ¿verdad? Es un misterio, aunque hay diferentes clases de explicaciones en cuanto a los pactos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios permitía varias mujeres aún en sus ministros? Como un Jacob, ¿verdad? Jacob tuvo dos y otras dos que eran las siervas de esas dos. Así que eran 4. Si usted quiere sacar una doctrina de eso, de ese tipo, vaya al Antiguo Testamento. Interprete mal, saque textos fuera de contextos y va a tener doctrina de Balaam. Y hoy en día la doctrina de Balaam está metida en la iglesia. A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Las cosas sacrificadas a los ídolos, más que usted, ahorita el 15 de agosto que se fue a comer unos sus buñuelos, no está hablando de eso. Está hablando de cultos paganos, de permitir ídolos en el corazón, que tenemos que definir lo que es un ídolo. Un ídolo en el corazón es algo o alguien que ocupa el primer lugar en lugar de Dios. A eso se le llama ídolo. Y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, ¿cuál era el problema de Pérgamo? Si Éfeso tenía problemas porque había perdido el primer amor, y Esmirna estaba tan perseguida que le tuvieron que decir sé fiel hasta la muerte, porque estaban dudando realmente. Pérgamo, su problema es una contaminación doctrinal. Y como se lo dije desde el principio, Éfeso ubica la iglesia del primer siglo, si lo queremos interpretar cronológicamente. Esmirna ubica a la iglesia del segundo y tercer siglo, donde se hizo terrible la persecución de los cristianos por Roma. Pero cuando se une la iglesia y el Estado en el tercer siglo con Constantino, y por decreto se cristianizó a todos los paganos de todo el imperio romano, se mezclaron un montón de cultos. Y lo que hubo fue una terrible confusión doctrinal en lo que se llamaba la iglesia en esos tiempos. Pero no lo vamos a interpretar solamente así, sino que nuevamente hoy encontramos personas que hacen lo que hace Éfeso, pero perdieron su primer amor. Hoy encontramos personas que no pueden en ningún momento entender que el cristianismo puede trasladar sufrimiento como a Esmirna. Y le sucede lo que sucede a aquellos que habla la parábola del sembrador, cuando dice que cuando los problemas de esta vida, aquellos que fueron sembrados entre pedregales, ¿se acuerda? Dice que brota rápido, pero los problemas de esta vida, los problemas de las riquezas para los que fueron sembrados entre espinos, ahogan la palabra, dice. Porque son cristianos superficiales. Y acuérdese que ya hablamos de que el cristiano superficial lo van a vestir con el manto de Herodes, que es la grandeza.
Por eso nosotros tenemos que ser cristianos profundos, para ser parte de esa costilla. Aleluya, que no va a ser tocada por el manto de Herodes. Y es esa costilla la que va a salir cuando el cuerpo esté dormido en el arrebatamiento, en el rapto del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Si le quiere dar un aplauso al Señor, déselo. No estamos exentos de influencia de cultos paganos o profanos, enseñanzas no conforme a la palabra del Señor, doctrinas raras que se están mezclando en una especie de sincretismo que es mezcla. Hoy hay mucha mezcla y usted tiene que discernir, porque a usted le gusta oír mensajes de otro lado. ¿O no? Silencio en la sala. Pero si los oye, disciérnalos. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice: abandonando el camino recto, dice ahora Pedro, se han extraviado. ¿Tiene usted amigos cristianos que se han extraviado? En el mundo usted se echaba los traguitos con ellos, porque eran sus amigos en el mundo. Pero hoy hay iglesias donde se puede. ¿Cómo es posible volver a extraviarse y volver a retomar lo que antes se había dejado? A través de las nuevas maneras de interpretar la Biblia, que no son sanas. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Esto nos añade todavía lo que dice Apocalipsis, el hijo de Beor, quien amó el pago. ¿Cree usted que hay ministros ahora que aman el pago? El pago de la iniquidad, porque era pago para maldecir. Ahora hay doctrinas donde el pago es muy importante. Y está vinculado, está relacionado con la doctrina de Balaam, que la iglesia de Pérgamo tenía que cuidarse porque estaba permitiendo la infiltración de eso. Mire lo que dice el verso 16. Por tanto, arrepiéntete. ¿Sabe qué es lo lindo de nuestro amado Jesús, amado Cristo y aún el Padre? Es que aunque podamos tropezar, nos invita a arrepentirnos. Los profetas menores en el Antiguo Testamento eran levantados cuando el pueblo de Dios se apartaba de Dios. Por eso es que yo creo que los verdaderos profetas de estos tiempos, Dios los va a levantar para decirle a la iglesia el estado en que está, para decirle a los ministros el estado en que está, porque así levantaba Dios a los profetas para que le hablaran al rey. Hasta en parábolas le tuvieron que hablar a David, porque estaba complicadísimo decirle al rey David, tremendo guerrero, reyesito Davidcito, tomaste una oveja que no te pertenecía. ¿Y sabe qué es lo interesante de David? Que la agarró en el aire. La parábola le entendió y se arrepintió. Y por cuanto se arrepintió, encontró el perdón del Señor. Entonces, el mensaje es: cambia la mente. Porque arrepentimiento es metanoeo. Meta en griego es una preposición que marca dirección. Meta. La transliteración a nosotros nos marca en el español también una meta. Ustedes dicen, allá está la meta, usted se va para allá, dirección. ¿Está entendiendo?
Noeo es mente, cambio de mente. Redirigir la mente hacia donde el Espíritu de Dios anhela que usted tenga su mente. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es venir a llorar al altar. Puede haber lágrimas de arrepentimiento, pero a veces son de cocodrilo. ¿Ha visto usted los cocodrilos en la Aurora? No sé si todavía hay cocodrilos en la Aurora. Pero los cocodrilos tienen un problema. Hoy no vino la que estudia veterinaria, ¿verdad? Pero los cocodrilos siempre están llorando. Aunque estén en pleno sol, están llorando. Entonces, no deben ser esas lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? No, tienen que ser, si va a haber quebrantamiento, pero más que el quebrantamiento ocular, que haya cambio de mente. Si a ti te está gustando algo y estás caminando hacia un lugar donde sabes por el testimonio del Espíritu que no debes ir, gira 180 grados y entonces regresas a donde el Señor te quiere tener. Eso es arrepentimiento. En el caso de Pérgamo, había permitido la confusión doctrinal. Y el Señor le dice, cambia de mente, arrepiéntete. Y como se lo dijo a Éfeso, y ahora a Pérgamo, si no vendré a ti. ¿Quién está hablando, hermanos amados? ¿Quién es el que está hablando? El que tiene la espada de dos filos. Es el Señor. Qué maravilloso es siempre tener la imagen de un Cristo amoroso. Pero también aquí se nos presenta la imagen de un Cristo que requiere, que está buscando fruto, como buscó fruto en aquella higuera. Y cuando no hubo fruto la maldijo. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que se habían infiltrado. Los que habían metido otro tipo de doctrinas. Vendré contra ellos con la espada, ahora dice, de mi boca. Porque la batalla final, decía el doctor Ríos, es entre luz y luz. La batalla final es de palabra contra palabra. De espada con espada. Es más o menos lo que se vivió en ese lugar desierto cuando el Señor fue metido en una tentación. ¿Se acuerdan? Mateo 4. ¿No es cierto que chum, 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 sonaban las espadas? Porque cuando el diablo vio que tenía hambre, le dice, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le contestó con un espadazo, no solo de pan vivirá el hombre. Note que él habló uno de los salmos. Por eso es que en nosotros la palabra de Dios debe morar en abundancia. Porque el enemigo nos va a poner pensamientos que incluso con la palabra, porque él conoce la palabra, pero no se convierte. Y las otras dos tentaciones, acuérdese que el Señor le contestó con la palabra. Y me gusta cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda rema. No dice logos, que sale de la boca de Dios. Usted va a poder, hermano, pelear la buena batalla con el rema que el Espíritu pone. Si no vendré a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Batalla doctrinal. ¿Cree usted que hay batalla doctrinal en estos tiempos? Bueno,
¿Se acuerda aquel seminario de palabra transgénica? Hoy hay palabra transgénica, mezclada. Espada de mi boca, debemos conocer entonces nosotros la palabra de Dios, hermano amado. Usted se va a recordar de mí. Que continuamente le pido que lea la palabra, medite la palabra, rumee la palabra, métase a la palabra. Porque en la medida que usted conozca palabra, usted va a estar eximido de las confusiones doctrinales que vienen. Si el Señor retardara su venida, porque ellos tienen el programa, el Padre tiene el programa, y si Él dice, bueno, vengo en 50 años, Billy se va a casar, va a tener hijos, va a ser abuela, pero va a ser testigo junto con las de su edad de las batallas doctrinales. Y ella va a tener que tomar decisiones. ¿Hacia dónde va a jalar? ¿Hacia dónde va a caminar? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque esto cada vez se va a poner más difícil, hermanos amados. Dice Efesios 6:17, ya casi terminando. Tomad también el yelmo de la salvación. ¿Se acuerda que esto es la armadura de Dios? Y la espada del Espíritu. El que tiene armadura tiene espada, que es la única arma ofensiva, que es la palabra de Dios. En esta batalla nosotros tenemos que pelear con palabra. La palabra es la que nos tiene que ayudar a nosotros contra los pensamientos, contra los dardos que vienen. Y dice, con toda oración y súplica. A veces podemos tener espada y afilar. La gente del IM está acostumbrada a eso. Pero la gente del IM ya no ora, con sus grandes excepciones. Y si ustedes están dentro de las excepciones, siéntase gozoso o gozosa. Pero aquí dice, con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo hablaba con las damas el jueves y hablábamos de Lidia. Una mujer que el Señor abrió, dice, su corazón para que oyera la palabra de Dios y se bautizó ella y toda su familia. Pero ella lo que estaba haciendo cuando Pablo y Silas llegaron a ese lugar, fuera de la ciudad, es que estaba orando. Porque los judíos habían aprendido a orar, era parte de lo que hacían. Y oraban al Dios verdadero, que no tenían una religión falsa. Pero ellos le llevaron el evangelio de la gracia, las buenas noticias de salvación. Y ellas, a través de la operación que el Señor hizo, abrió su corazón. Y fue salva. Nosotros tenemos que orar unos por otros. Si usted conoce la necesidad de alguien aquí, levántese a orar por él o por ella. Si usted ve que alguien está perdiendo el paso, se está alejando, ya no viene mucho, tiene problemas de este tipo, de este otro tipo, ore por él. Ore por ella, interceda con toda oración y súplica por todos los santos, porque los tiempos son peligrosos. Y orad por mí. Hay que orar por los ministros. Porque los ministros no son Superman. No hay llaneros solitarios. Para que me sea dada palabra. Al abrir mi boca, decía el apóstol. A fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Van a venir tiempos donde no va a ser fácil predicar. Ya hay países donde
el que quiere predicar la palabra de Dios como está escrita, lo pueden meter a la cárcel por decir al pecado, pecado. Y esos tiempos pueden venir a Guatemala. Ya por ahí se andan metiendo algunas leyes y algunas iniciativas. Verso 17. El que tiene oído. ¿Cuántos en esta noche tendrán oído? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor. Porque solo los vencedores, hermano amado, usted lo sabe desde hace muchos años, son los que el Señor viene por ellos en su operación secreta llamada parucía. Quiere decir que si hay vencedores, hay perdedores. ¿De qué lado queremos estar? ¿De los vencedores? Al vencedor le daré del maná escondido. Usted sabe que el maná tipifica la palabra del Señor. Él mismo dijo en San Juan, yo soy el pan que descendió, pan vivo que descendió del cielo. Porque era la palabra, el verbo, la palabra se hizo carne. Por eso la vida de Cristo es la palabra. Por eso tú no me puedes decir a mí, si no vives como el Señor anhela que vivas, que tienes palabra, sabes palabra. Pero otra cosa es vivir la palabra. Los actos de Cristo siempre fueron consecuentes con la palabra. Porque es la palabra que tomó vida. Por eso es el modelo. Ningún ministro es el modelo. Él es el modelo. Y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo. Como que cuando el Señor cambia de ciclos, porque viene un nuevo ciclo, Él da nombres nuevos, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. En el pensamiento de Dios, los cambios de nombre son cambios de vida, son cambios de propósito, son cambios de ciclos. Maná escondido. Usted sabe que el maná, la Biblia nos muestra cómo era en sus características, usted lo puede buscar para recordar. Pero tenía una característica, que se engusanaba, se arruinaba lo que sobraba. Así que aquel que aborazado, que agarraba un montón, después de comer, lo que guardaba ya no servía. Sin embargo, por el día de reposo, que era el sábado, en esa forma de tratar Dios con Israel, por medio de la ley, recogían doble porción el viernes. Y había un milagro, que no se engusanaba el sábado. Y volvía a caer hasta el domingo. Pero lo más interesante es que hubo un maná que lo metieron en el arca, ahí en el lugar santísimo, y ese nunca se engusanó. Si tú quieres palabra revelada, métete al lugar santísimo, donde vas a obtener palabra cada vez que tú te metas ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Repasemos en 2-3 minutos lo que dice Éxodo 16:33. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná y colócalo delante del Señor, eso es el lugar santísimo, a fin de guardarlo para vuestras generaciones. ¿Cómo lo podían guardar intacto? Porque en el lugar santísimo, en el arca, donde está la presencia de Dios, no se engusanaba. Mire lo que dice ahora,
Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo colocaron delante del testimonio, el arca, para que fuera guardado. En Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, cientos de años después, dice el autor a los Hebreos, el cual tenía el altar de oro, del incienso y el arca del pacto. Está hablando del lugar santísimo. Cubierto toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná. ¿Cuántos cientos de años se mantuvo el maná en la presencia de Dios? Y al vencedor, el Señor le quiere dar del maná escondido. Aleluya, gloria a Dios. ¿Nota usted que ahí en el lugar santísimo nunca se engusanó ese maná? En la piedrecita blanca. Esos son misterios que esperamos que el Señor los siga revelando cada vez más. Hay un nombre nuevo que nadie conoce. Miren lo que dice Isaías, ya con eso me despido. Entonces verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. En el contexto de Isaías, esto es para Sión, es para Israel en su restauración. Pero para nosotros, como iglesia, también la promesa del nombre nuevo está a nuestra disposición. Si en esta batalla doctrinal, porque entendió usted que el problema hoy es la batalla doctrinal. Y la única manera de ganar esta batalla es amar la verdad de Dios. Porque el misterio de la iniquidad, segunda Tesalonicenses capítulo 2, léalo despacio en casa, vino sobre aquellos que no tuvieron amor por la verdad. Por cuanto no tuvieron amor por la verdad, dice la Biblia ahí, Dios, no el diablo, los entregó a una operación de error. Usted sabe que yo no predico un hombre, pero honra al que honra merece. A nosotros nos dieron buena palabra. Tuvimos testimonio por el Espíritu, que esa palabra venía de Dios y pie de imprenta. Es decir, que no eran visiones ni sueños, pero muchos han abandonado esas verdades que están en la palabra como doctrina para la iglesia. Eso no es tener amor a la verdad. ¿Qué puedo somatar que no se dañe? No, su cuaderno. Como a veces a su pastor le hierven las entrañas cuando veo ciertas cosas. Yo pude ver ministros que estuvieron cerca del doctor Ríos, que cuando yo estaba leyendo un libro sobre la novia, me quitaron el libro, así, me lo arrebataron de la mano, vieron que era del doctor Ríos y lo somataron así, sobre la mesa. Todavía estás leyendo esas tonteras, me dijeron. Y como diría muchas veces el doctor Ríos, ¿comparado con qué? Yo no predico a un hombre, no se me equivoque. Pero hay instrumentos de Dios. Si no, no habría un Pablo, no habría un Pedro. Ministros que han sido fieles y que han peleado la batalla doctrinal. Nosotros estamos viviendo el 2016. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en la tierra. Pero lo que estemos, el tiempo que el Señor nos permita, seamos fieles. Aquel que tiene la espada de dos filos, que si no somos fieles, vendrá, dice, a poner las cosas en su lugar. Póngase de pie. Aleluya.
En una ocasión el apóstol Pablo dijo, ante esto, ¿quién es suficiente? No podemos asegurar con autosuficiencia humana que a nosotros no nos pueden engañar. Lo único que nos va a asegurar que el engaño no nos va a llegar. Porque así dice, el tiempo tiene que ser acortado. ¿Se acuerda? Para que los escogidos, no sean engañados. La administración de esta noche tiene que ser, ¿tienes amor por la verdad de Dios? ¿Tienes amor a su palabra? Con honestidad delante del Señor puedes decir que buscas su palabra más que otras cosas. ¿La meditas? ¿Le pides al Espíritu Santo que Él te revele, te hable, te ilumine la palabra? ¿Estás perseverando en la forma? Como dijo Pablo a Timoteo, persevera en la forma de doctrina a la que fuiste, óigame bien, entregado. O todavía hasta el día de hoy estás buscando caminos doctrinales que te convengan, que te sean adecuados para justificar la vida que llevas. Ahí donde estás, si quieres venir al frente, tienes libertad para hacerlo. Pero si no quieres venir, ahí donde